Desde hace algún tiempo que me he divorciado de mi esposa. Sinceramente, ella me volvía loco. Siempre fue una mujer religiosa, y yo, siempre respetaba sus creencias. Sin embargo, desde el día en que la conocí, me ha costado trabajo comprender sus extrañas tradiciones. Mi matrimonio estuvo plagado de rezos, reclamos absurdos y recurrentes viajes a la iglesia. En cuanto a mí, yo no soy creyente, pero a pesar de eso, tomé la mala decisión de respetar sus creencias durante varios años. Pero, la gota que derramó el vaso, fue lo que ocurrió tras el nacimiento de nuestro primer hijo. Para comenzar, el nombre del niño debía citarse de acuerdo a alguno de los apóstoles de la Biblia. Nunca tuve la oportunidad de opinar, pues cualquier nombre sin un significado religioso, era considerado por mi mujer como blasfemo. Segundo, a pesar de no estar de acuerdo, mi mujer discutió conmigo por varios meses por el tema de la circuncisión. Aquello era una completa locura, no podía concebir semejante acto, sin importar cuán blasfemo lo considere mi mujer. Ella gritó, se enfadó, me maldijo por todos sus ancestros, y salió de la habitación. Me quedé con mi hijo toda la noche, y, a la mañana siguiente mi esposa volvió arrepentida, me pidió disculpas, y se quedó con el niño mientras yo salía a trabajar. Todo el día, tuve un mal presentimiento, ella nunca había puesto mi opinión por sobre la de su religión. Ese día, sumido en una terrible preocupación, decidí volver temprano a casa. Al volver, me encontré con el peor escenario posible. Mi mujer había huido con mi hijo, se había llevado todas sus cosas, y lo único que me dejó fue el miembro de mi hijo tirado en el piso, en un charco de sangre. Tras ver esta trágica escena, contacté con la policía, quienes buscaron durante mucho tiempo a esa maldita desquiciada. Así, pasaron los días, meses, e incluso años. Hasta que finalmente, 4 años después de aquel suceso, encontraron a mi mujer, viviendo con un niño de alrededor de 5 años en una pequeña habitación en un edificio cerca de la frontera del país. Cuando capturaron a mi mujer, tomaron a mi hijo, y lo llevaron a realizar un examen médico. Tras haberlo visto, se dieron cuenta de que su cuerpo estaba lleno de cicatrices, sobre todo de sus brazos, y los costados de su cuerpo. Cuando le preguntaron al niño el porqué de estas heridas, dijo que eran ofrendas para el Dios que todo lo sabe y todo lo ve. Así es, esa loca le había lavado el cerebro a mi hijo, pues, se había convertido en otro loco obsesivo con la religión. Por obvias razones, tras el divorcio, yo me quedé con la custodia del niño. Esos meses fueron algo duros, el niño me veía con temor. Eso sin mencionar que tuve que ocultar todos los cuchillos existentes en la casa, pues, más de una noche me he levantado por la madrugada, solo para encontrarme con el niño haciéndose pequeños cortes en sus brazos, y dejando caer la sangre sobre un plato, para posteriormente manchar sus manos y su cara con su propia sangre, mientras rezaba. He llevado al niño a múltiples psicólogos, pero ninguno ha logrado ayudarlo a entrar en razón. De todo su comportamiento, había algo extraño. Todos los días, por la tarde, mi hijo se sentaba frente al televisor, colocaba un número inexistente al azar en el televisor, y se sentaba a ver aquella ruidosa estática por horas. Ese comportamiento solo me hacía notar lo mal que mi hijo lo había pasado esos 4 años secuestrado. Un día, me senté para hablar con él, con el fin de hacerlo entrar en razón. Cuando le pregunté por la estática en el televisor, únicamente me respondió: «Tú no eres puro de corazón, papi, aquellos que fueron engañados por el maligno, no podrán observar la realidad de la luz divina». Aunque parezca extraño, ya estaba acostumbrado a que fuera así. Hace unos meses, me había despertado temprano para ir a trabajar, preparé el desayuno, y llamé a mi hijo. Sin embargo, él no respondió a mi llamado. ¿Se habrá quedado dormido? No, eso era imposible. Habitualmente se levantaba a rezar por casi 2 horas antes del amanecer. Decidí subir las escaleras, solo para encontrarme a mi hijo totalmente desangrado, quien había roto un espejo y se había apuñalado repetidas veces en su cara y partes de su torso. Traté de llevarlo al hospital, pero al verme, el niño se escondió bajo la cama, mientras la sangre seguía saliendo de su cuerpo. Se aferraba a las patas de la cama, por lo que me fue imposible llevármelo, pero, antes de morir, se arrastró hacia mí y me dijo: «La sangre de los seres humanos, deberá ser entregada, pues no la merecemos, debe ser para él, así se complacerá al Rey del todo». Luego, su cuerpo cayó hacia atrás, y, finalmente había fallecido. En varias ocasiones intenté suicidarme, pero siempre acababa arrepintiéndome. Actualmente, me encuentro en un juicio, pues se me acusa de ser el asesino de mi hijo. Todas estas noches no he podido dormir, lo que ha hecho que mi salud mental se vaya deteriorando. De hecho, ahora que lo pienso, se me ha ocurrido buscar aquellos canales televisivos que mi hijo solía decir que gracias a su fe podía ver.
Esperé hasta la tarde, me senté en el sofá y encendí la televisión, puse el canal 616, y, como podrán imaginar, nada. No había nada más que vacía estática, pero, antes de cambiar, la estática comenzó a desaparecer, y salió la imagen de un sujeto disfrazado de ángel, quien se acercaba a la pantalla. Hola niños, bienvenidos a su programa favorito, para aclamar al Rey del Todo. Primero que nada, espero que se hayan portado bien, porque, recuerden que es lo que les sucede a los niños que se portan mal con nuestro Creador. En ese momento comenzaron a salir imágenes de rostros y cadáveres deformados. Recuerden, los niños malos se van con el maligno, aquel maligno, que está arriba y erradica el mal. Ahora vamos a hablar con uno de nuestros amiguitos, quien es muy obediente y ha cumplido la voluntad del Señor. A continuación, lo que vi me dejó impactado. En el televisor apareció mi hijo, el cual comenzó a cortarse sus brazos, luego sus orejas, luego sus labios. Todo esto mientras el hombre disfrazado de ángel soltaba una risa diabólica. Esta escena era muy fuerte y desagradable, por lo que me dispuse a apagar la televisión, pero no pude, mi cuerpo no se movía, intenté gritar, patear, pero nada, mi cuerpo solo se quedó sentado contemplando aquella escena. Cuando mi hijo se había reducido a solo extremidades sin forma alguna, el hombre se paró frente a la pantalla y dijo: Ahora te toca a ti, sé un buen niño, y cumple la voluntad de nuestro Señor. Luego comenzó a sonar una canción, no puedo describirla, pero, era un conjunto de ruidos muy irritantes, quería cortarme los oídos. Aquella canción se reproducía mientras salían imágenes de cadáveres en putrefacción. Era horrible, era terrible, no podía creer lo que estaba pasando. Pero, luego, pensé que estaba exagerando, no hay nada de malo en esto, ¿verdad? En realidad, ahora me siento bien, vaya, que bien se siente alabar al Creador, no lo podía creer, estaba experimentando una sensación de placer total, me sentía muy bien, y todo esto, a cambio de un poco de mi sangre, pero qué bien. La canción terminó y mi televisor se quemó, pero yo me sentía de maravilla, y, ahora sé cuál es mi deber. Servir al Creador, por el resto de mi vida. Finalmente, encontré la luz divina del infierno.